Ingeniero, no sé si está explicando, tiene apagado el micrófono. Sí, no, él escucha, Lee. Licenciado, tiene apagado el micrófono. Licenciado, no se escucha el audio. Lee, creo que no me escucha. Tiene apagado el micrófono, licenciado. Disculpen, es que me está dando problemas Yo creo que ya me oyen, ¿verdad? Vamos a retroceder, ¿verdad?
Sí, hasta ahorita. Cuando entramos, no. Bueno, Sí, hasta ahorita, licenciado. Disculpen, es que me está dando problemas ahorita el Zoom, ¿verdad? No me deja ampliarla, ponerlo en pantalla completa, no me está, no sé, me está dando problemas últimamente, hoy, no sé por qué. Está haciendo mala jugada. Bueno, nos quedamos por acá, ¿verdad? Derivamos cada uno de los términos, ¿verdad? Aquí. 3 por x a la 3 menos 1. La constante sale, derivamos x a la 3. Entonces, queda 3x a la 2. Menos 5x a la 2 quedó 5 por 2 por x a la 2 menos 1. Entonces queda 10x. Un tercio de x, que va a ser un tercio. Y derivada de la constante raíz de 3 queda 0. Entonces, la función nos quedaba acá ya derivada, ¿verdad? Bueno, derivadas de productos y cocientes. Entonces, esta es la fórmula 7 y 8 que la vuelvo a copiar acá. Entonces, tenemos que si y es igual a u por b, derivada de y va a ser igual u por la derivada de b más b por la derivada de u. En caso del producto, la regla del producto, en el cociente, la regla del cociente para derivar, si tenemos y es igual a u sobre b, derivada va a ser b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Todo sobre b elevado al cuadrado. Entonces aquí deben copiar bien las fórmulas porque se parecen, ¿verdad? Aquí se parecen, deben tener cuidado para no confundir la parte de arriba de la fórmula de derivada de cociente con la fórmula de derivada de producto de dos funciones. Para estos casos se pueden aplicar todas las fórmulas vistas más las del producto y cociente de funciones. Derivar siguientes funciones. Inciso A. Tenemos y igual 5x más 3 por 5 menos 2x. Para derivar este tipo de funciones es importante identificar cuál es u y cuál es b. Entonces u sería la primera función, el primer paréntesis, y b sería lo que está en el segundo paréntesis, ¿no? Para calcular sus respectivas derivadas u y b, ¿verdad? Derivadas de u y derivadas de b. Entonces en esta expresión u va a ser igual 5x más 3 y b va a ser la segunda expresión, 5 menos 2x. Derivamos cada función. Derivada de u, derivamos 5x, ¿verdad? Su derivada de 5x va a quedar 5 igual a la constante. Y la derivada de 3, que es una constante, va a ser 0. Entonces la derivada de u es igual a 5. La derivada de b, vamos a derivar cada término. Derivada de la constante 5 es 0 y derivada de menos 2x y derivada de menos 2x va a ser menos 2. Porque aplicamos la tercera fórmula, ¿verdad? De las primeras que vimos. Bien. Luego aplicamos la fórmula del regla del producto en derivadas. Derivada de y nos dice que es igual u por la derivada de b más b por la derivada de u, que está aquí arriba. Entonces, ¿cuál es u? Toda la expresión, 5x más 3 por menos 2. 5x más 3, que es u por derivada de b, que nos dio menos 2. Más b por la derivada de u. ¿Cuál es b? B es la expresión original 5 menos 2x por derivada de u, que nos dio 5. Entonces luego tenemos que multiplicar, ¿verdad?
cada factor, ¿verdad? Aquí 5x más 3 por menos 2 equivale a multiplicar 5x por menos 2 más 3 por menos 2. Y multiplicar esta segunda expresión equivale a multiplicar 5 por 5 menos 2x por 5. Entonces se aplica operación algebraica, producto de polinomio por monomio, ¿verdad? 5 por menos 2 da menos 10x. 3 por menos 2 da menos 6. 5 por 5 da 25. Y menos 2x por 5 da menos 10x. Entonces aquí tenemos que reducir términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Aquellos que tienen la misma variable y con el mismo exponente cada variable. Entonces aquí tenemos menos 10x menos 10x. Entonces como tienen el mismo signo, ahí van a sumar entre sí y va a quedar expresión con signo negativa. Solo con la calculadora operan menos 10 va a dar menos 20x. Aquí los pongo aquí los agrupo, ¿verdad? Menos 10x y la constante menos 6 más 25. Menos 10x va a dar menos 20x y menos 6 más 25 va a dar 19. Entonces derivada de y va a quedar menos 20x más 19. Entonces aquí hay que tener presente las operaciones algebraicas. Reducción de términos semejantes. Aquí ya no se puede seguir sumando porque no son semejantes, ¿verdad? Entonces solo va a quedar indicado. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber, ¿verdad? Bien. Inciso B. Derivar 4x a la 5 más 3 por menos 7x al cuadrado. Identificamos las funciones u y b. U va a ser 4x a la 5 más 3 y b va a ser menos 7x cuadrado. Derivamos cada una de estas. Derivada de u va a ser 4 por una constante que sale derivando x a la 5, 5 sale pasa a multiplicar y se le resta una unidad al exponente. 4 por 5x a la 4. Y la derivada de la constante 3 es 0. Entonces, por tanto, al multiplicar me va a quedar un solo término, 20x a la 4. Derivada de b va a ser menos 7 por 2x. X cuadrado, al derivarse el 2 pasa a multiplicar y a x, el exponente se le resta una unidad, me va a quedar x a la 1, x. Entonces, derivada de b va a ser este producto, menos 7 por 2 va a ser menos 14x. Bueno, sustituimos en fórmula de regla del producto en derivación, ¿verdad? Que nos dice que si y es igual a u por b, derivada de y va a ser igual u por la derivada de b más b por la derivada de u. Esta fórmula tienen que copiarla bien, regla del producto, ¿verdad? Entonces sustituimos u es la expresión 4x a la 5 más 3 por derivada de b que nos dio menos 14x más b que es menos 7x cuadrado por derivada de u que me dio 20x a la 4. Y procedemos a operar, ¿verdad? 4x a la 5 por menos 14x más 3 por menos 14. Es decir, multiplicamos cada uno de los términos que están aquí por menos 14. X. Y menos 7x cuadrado por 20. Como aquí va más y menos, más se vuelve menos, ¿verdad? Más por menos da menos. Queda 20x a la 4, perdón.
Entonces, después de multiplicar, aquí nos va a quedar menos 56x a la 6. Recuerden que cuando se multiplican términos algebraicos, las variables, si son iguales, se copia la variable y se suman los exponentes. Aquí me queda como multiplica x a la 5 por x. Aquí se suma, ¿verdad? 5 más 1 es 6 el exponente. Entonces, por eso me queda menos 56x a la 6. 4 por menos 14 da 56 negativo. X a la 6. 3 por menos 14x, aquí como solo es una constante, por un término que tiene variable x, ahí va el exponente, ahí sí se va a mantener, porque es una constante por un término. Y en el último, menos 7x cuadrado por 20x a la 4, 7 por 20 da 140. Y x a la 2 por x a la 4 va a dar x a la 6. Si se les ha olvidado estas multiplicaciones, es importante que repasen, ¿verdad? Porque esto es de matemáticas. La dificultad de cálculo que dicen que es difícil es porque se olvidan cuestiones de matemáticas que hay que ya tenerlas claras para, y más que todo eso, por eso es que cálculo se complica, si se ha olvidado parte matemática, entonces deben repasar. Bien, entonces nos queda esta expresión, pero podemos observar de que aquí hay dos términos semejantes. 56 negativo x a la 6 y 140 x a la 6. Los sumamos entre sí, ¿verdad? Menos 56, los reducimos entre sí, menos 56 menos 140 da menos 196 x a la 6 menos 56x y esa va a ser el resultado de la derivada, ¿verdad? De ese producto que está aquí arriba, ¿verdad? No sé, ¿preguntas? El segundo 56, Lick, ¿de dónde lo sacó? 3 por 14. 3 por menos 14x da 56. O estoy equivocado. No sé, a mí me da negativo 42, no sé. No, negativo, sí, tiene razón. Ahí está. Negativo 42, sí. Yo tenía incorrecto, sí. Gracias. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Sí, estaba un error ahí, se había ido. Bueno, ahora pasamos. Inciso C. Nos piden derivar y igual 2x más 1 sobre x menos 3. Voy a poner acá derivar y igual 2x menos 1 sobre x menos 3. Entonces aquí se aplicaría la regla del cociente en derivación, que es esta que la volví a escribir aquí abajo, ¿verdad? Que si y es igual u sobre b, derivada va a ser b por derivada de u menos u por derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces, identificamos u es la expresión que está arriba, ¿verdad? En el numerador, igual 2x menos 2x más 1. Y b va a ser igual x menos 3. Derivamos cada una de esas funciones, ¿verdad? La derivada de u, derivamos 2x, como es una constante con x, entonces va a ser igual a la constante 2, que multiplica x. Y derivada de 1 va a ser 0, entonces la derivada de u es 2. B, ahora derivada de b. La derivada de x es 1, ¿verdad? Derivada de x es 1 por la fórmula, ¿verdad? Y igual a x, su derivada es 1. Pero la derivada de menos 3 es 0. Entonces, la derivada de b va a estar dada por el valor de 1. Ahora sustituimos en fórmula de regla de cociente para derivadas. Entonces, derivada de y va a ser igual. Según la fórmula dice que es b por derivada de u. ¿Cuál es b? Esta expresión x menos 3 por derivada de u, que es 2. X menos 3 por 2. Menos. Recuerden que aquí arriba es resta y allá en la regla del producto suma, ¿verdad? Y están intercambiados los. Entonces deben tener cuidado al escribir esta fórmula.
tenemos menos u, que es 2x más 1. U es 2x más 1. Esta expresión por derivada de b es 1, ¿verdad? Entonces procedemos a multiplicar, ¿verdad? 2 por x da 2x, menos 3 por 2 es 6. Resolvemos operaciones teniendo cuidado de que hay una resta arriba, ¿verdad? Entonces aquí todavía yo no quito el paréntesis para después de operar. Entonces 2x más 1 por 1, 2x más 1 por 1 me va a quedar 2x más 1, ¿verdad? 2x por 1, 2x, 1 por 1, 1. Ya cuando he hecho la multiplicación en el siguiente paso y abajo va a quedar x menos 3, que es la expresión de b, ¿verdad? La función de b, elevado todo al cuadrado, ¿verdad? Por la fórmula. Bueno, entonces siguiente paso, elimino el paréntesis. Al eliminar el paréntesis, perdón, cambiamos el signo, ¿verdad? Menos 2x, menos 1, menos, porque el menos va a cambiar los signos de los términos que estaban dentro de este paréntesis porque resta, ¿verdad? 2x negativo y menos 1. Menos por más da menos y menos por más da menos. Por eso hay que tener cuidado ahí en esta resta, ¿verdad? En la regla del cociente. En esta parte. Bueno, entonces nos queda 2x menos 6 menos 2x menos 1. Y vamos a reducir términos semejantes entre sí. Entonces aquí tenemos un positivo 2x. Con menos 2x se va a eliminar, va a quedar 0. Y menos 6, menos 1 va a quedar menos 7. Reducimos semejantes entre sí, ¿verdad? Entonces los términos que contienen a x se eliminan porque uno es positivo y el otro es negativo con el mismo valor, solo con signo contrario. Y menos 6 menos 1 queda menos 7. Todo sobre x menos 3 elevado al cuadrado. Ya me funcionó. No sé, algo me está molestando acá por ratos. No puedo poner la pantalla, pero ya ahora ya la pude poner, ¿verdad? En grande. Ahora. Entonces aquí solo es de sustituir, ¿verdad? Identificar qué expresiones son u, cuál es b y aplicar esta fórmula, ¿verdad? Y tener cuidado en las operaciones, ¿verdad? Algebraicas que se realizan. Otro ejemplo. Nos piden derivar y igual x cuadrado más 5x entre 4 menos 3x cuadrado. Identificamos u sería igual x cuadrado más 5x y b sería 4 menos 3x cuadrado. Derivamos cada una de estas. U, la expresión, la derivada de u va a ser 2x, ¿verdad? La regla ¿cómo es que regla del, bueno, el exponente pasa a multiplicar, se le resta una unidad, ¿verdad? Queda 2x. Y 5x es la segunda fórmula, que si como es constante por x va a quedar igual a la constante. Y la derivada de b, como aquí hay una constante, su derivada es 0 en el primer término. Y aquí menos 3 por 2x. Entonces me va a quedar menos 3 por 2x. 2 que pasa a multiplicar. El exponente resta una unidad. Me queda menos 6x después de multiplicar. Sustituimos en fórmula de regla del cociente para derivadas. Si y es igual u sobre b, derivada de y va a ser igual b por u menos u por b por derivada de u menos u por derivada de b sobre b cuadrado. Y sustituimos derivada de y es b, que es 4 menos 3x cuadrado, por derivada de u, que me dio 2x más 5, menos u, que es x cuadrado más 5x, por derivada de b, que me da menos 6x. Menos 6x. Todo sobre derivada de b, perdón, b
elevado al cuadrado, es decir, 4 menos 3x cuadrado, todo elevado al cuadrado. Resolvemos operaciones teniendo cuidado que hay una resta arriba, ¿verdad? Entonces, este multiplica por cada uno de los términos de este, ¿verdad? Bueno, lo ponemos acá. Entonces, yo aquí lo planteo 4 por 2x más 5, ¿verdad? Porque este primer término multiplica cada término de este, entonces lo expreso así. Y el segundo término multiplica también a este factor, ¿verdad? Menos, estos términos multiplican entre sí, ¿verdad? De ambos exponentes, de ambas paréntesis, que están dentro de ambos paréntesis. X cuadrado por 6x, recuerden que las variables van a sumar los exponentes entre sí. X cuadrado por menos 6 va a quedar menos 6x a la 3. 5 por menos 6 va a quedar menos 30. Aquí hay un x a la 1 más x a la 1 va a ser x a la 2. De igual manera acá se hacen los productos, ¿verdad? 4 por 2x es 8x. 4 por 5 da 20. Menos 3x cuadrado por 2x da 6x negativo. X a la 3 porque aquí hay un 2 en la variable y aquí hay un 3. Y como es la misma variable, suman los exponentes. Menos 3x cuadrado por 5 va a quedar menos 15x cuadrado porque como solo tiene una variable, uno de los que multiplica, entonces se copia su variable con su exponente. Y estos, como aquí están restando, ¿verdad? Entonces aquí van a cambiar de signo porque el signo multiplica, ¿verdad? Entonces aquí ya pasan con otro signo cambiado. Aquí hay que tener cuidado con la resta, ¿verdad? Luego vamos a reducir los términos semejantes entre sí. Este es semejante con 6 negativo x cubo más 6x a la 3 se eliminan, ¿verdad? Porque son con signo contrario iguales o son opuestos. Menos 15x cuadrado más 30x cuadrado va a quedar 15x cuadrado. 8x no tiene semejante, solo se copia. Y 20 tampoco tiene otra constante, solo ese. Entonces va a quedar así, ¿verdad? Arriba. Todo dividido entre 4 menos 3x al cuadrado elevado a la 2. Y ahí tenemos la derivada de ese cociente, ¿verdad? Ahí tenemos la respuesta. Donde hay que tener cuidado es en las operaciones, ¿verdad? Que aquí se aplica álgebra, las operaciones algebraicas, ¿verdad? Que se vio en matemáticas. Si se ha olvidado, hay que repasar, ¿verdad? Ahora, hay otra fórmula, ¿verdad? De la regla de la cadena para una función potencia, que nos dice que entonces, la regla de la cadena para una función potencia nos dice que si y es igual u a la n, entonces derivada de y va a ser n por u a la n menos 1 por u por derivada de u. Es decir, que si u es una función de x. Ejemplo. Entonces, esta es la regla de la cadena para una función potencia. Esta es una función compuesta, ¿verdad? Que se vio en matemática. Nos dicen derivar siguientes funciones. Y es igual 2x más 1 elevado a la 4. Entonces, identificamos u va a ser la expresión dentro del paréntesis, 2x más 1. Y n va a ser igual a 4. N es el exponente. Derivada de u, derivamos cada término. Derivada de 2x va a ser 2. Derivada de la constante sola es 0, ¿verdad? Entonces me queda 2. Después de lo anterior ya podemos encontrar la derivada de y, aplicando esta fórmula, ¿verdad? Que nos dice que derivada de y va a ser n, que es 4, vas a multiplicar por
2x más 1 a la 4 menos 1 se le resta una unidad al exponente que lleva esa función por la derivada de u. ¿Y cuál es la derivada de u? 2, ¿verdad? Entonces, derivada de y va a ser igual a 4 por 2x más 1 a la 3 por 2 y que se puede multiplicar entre sí, ¿verdad? Como no están fuera, ¿verdad? De potencia, entonces pueden multiplicar y el resultado final me va a quedar 8 por 2x más 1 elevado a la 3. 8 por 2x más 1 elevado a la 3, ¿verdad? Esa sería la derivada para esta función. O sea que queda, esta no está muy difícil. Miremos otro ejemplo. Y, nos piden derivar y igual 5x a la 3 menos 2x más 3 elevado a la 5. Entonces este es un caso para que se va a aplicar para la regla de la cadena para una función potencia. Identificamos u. U va a ser toda la expresión. 5x a la 3 menos 2x más 3. Y n va a ser igual a 5, que es el exponente. Derivamos la función derivada de u. 5 es una constante. Y derivamos acá, ¿verdad? La función x a la 3 queda 3 por x a la 2, porque resta una unidad. Derivada de menos 2x da menos 2. Y derivada de 3 da 0, ¿verdad? Entonces la derivada de u me va a quedar, va a estar dado por estos dos términos que restan. 15x cuadrado menos 2. Después de multiplicar aquí, ¿verdad? Ahora, evaluamos función y en fórmula de regla de la cadena. Es decir, aplicamos la fórmula acá, ¿verdad? Entonces nos dice que es n, que es 5, el exponente original, por la función, pero se le resta una unidad, ¿verdad? Al exponente por la derivada de u. Entonces, al final sustituimos la derivada de u, que es la expresión esta que sacamos acá, ¿verdad? Entonces me va a quedar la derivada de y igual 5 por 5x a la 3 menos 2x más 3 a la 4 por 15x a la 2 menos 2 y ahí podemos dejar ya el problema. Y ahí ya estaría bien para mí, ¿verdad? Ahí ya está bien el resultado. Esta es la regla de la cadena para una función potencia. Entonces aquí solo es de aplicar, ver, identificar cuál es la u, cuál es n. Derivar la función u y después sustituir esta fórmula. Inciso C. Derivar y igual a la 2x cuadrado más 3x. 2x cuadrado más 3x elevado a la 1 medio. Identificamos en la expresión dada u, que es 2x cuadrado más 3x. Y n, que es igual a 1 medio. Procedemos a derivar. Derivada de u va a ser derivada de cada término. Me queda 2 por derivada de x cuadrado. Pasa 2 a multiplicar 2x y restando 1 en el exponente. Y derivada de 3x va a ser igual a la constante 3. Me queda esto. O ya nos está sacando, entonces vuelven a entrar, ¿verdad? Porque todavía nos faltan temas. Al sacarnos el Zoom, nos vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Además que voy a pasar lista